Tras el anuncio de la senadora y presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, de sumarse a la carrera presidencial, cambió el panorama en la nueva mayoría. Solo queda que se realice el 11 de marzo la Junta Nacional del partido para que se decida si compite en la primaria del bloque o directamente en una primera vuelta. Para conversar más sobre este tema y también de otros, nos encontramos con el diputado de la DC, Fuad Chahín. Diputado, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, Iván. Antes de entrar a este tema de decidir si primaria o primera vuelta, me gustaría preguntarle si como Democracia Cristiana quedan satisfechos con la actuación del gobierno respecto a Mariana Ahlgün, que se haya llamado a informar al embajador. Bueno, por supuesto, creo que aquí lo único que había una reacción firme. Creo que no es posible, no es aceptable que ocurran hechos como este, donde una dictadura, ¿no es cierto?, le niega el ingreso a Mariana Ahlgün, que va a recibir un premio en nombre de su padre, ¿no es cierto?, el fallecido expresidente Patricio Aylwin. Yo creo que estas prácticas tenemos que condenarlas, así como no nos gusta, tenemos que condenar lo que ocurre hoy día con la política migratoria de Estados Unidos, tenemos que condenar esta política de tener muros, ¿no es cierto?, tenemos que condenar cuando se deporta a ciudadanos chilenos por su origen árabe, cuando quieren ingresar a Palestina a través de Israel, ¿no es cierto? Creo que todas estas prácticas son intolerables y a mí me parece que la reacción del gobierno es apropiada, es firme, es categórica y ojalá, ¿no es cierto?, pudiéramos tenerlo en todos estos hechos. Nosotros creemos que en materia de derechos humanos, de derechos de las personas, no se puede tener ningún tipo de ambigüedad. Creo que los derechos humanos tenemos que respetarlos y hacerlos respetar siempre, defenderlo en cualquier lugar y en todo momento. Y creo que eso además demuestra, ¿no es cierto?, que dentro incluso de la propia nueva mayoría tenemos diferencias y la democracia cristiana en esto no tiene ni doble estándar ni tiene ninguna ambigüedad. Así como se defendieron los derechos humanos y se defienden en Chile permanentemente, ¿no es cierto?, y abogamos por la democracia en todas partes, en Venezuela, en Cuba, ¿no es cierto?, en Corea del Norte, también defendemos los derechos humanos cuando estos son vulnerados, por ejemplo, respecto de los migrantes en Estados Unidos, y tenemos que alzar la voz con la misma fuerza. Otros más bien lo hacen cuando son violados por regímenes que no son de su color político. Cuando son de su color político, muchas veces callan. ¿Se pudo evitar quizás este impasse? Mariana Ahlgün decía que había puesto en antecedente a la Cancillería de las dificultades que estaba teniendo este acto que se iba a realizar en Cuba. Quizás faltó una gestión política de anticipación para evitar este mal rato a Mariana Ahlgün en particular. No, yo entiendo que se hicieron todas las gestiones políticas y el gobierno de Cuba mantuvo su decisión de no permitirle a Mariana Ahlgün recibir un reconocimiento en nombre de su padre. Ojo, su padre, el expresidente Ahlgün, que cuando era presidente, ¿no es cierto?, hizo lo imposible, y yo he tenido la oportunidad de leer una carta que le envía al entonces presidente Fidel Castro cuando pasa la crisis humanitaria, cuando en Cuba muchos pasaban hambre, donde él efectivamente permite gestionar créditos en Chile para la adquisición de alimentos en Chile para poder llevar a Cuba. Lo gestiona el presidente Ahlgün, le envía una carta dando cuenta de todos los problemas que habían incluso con la legislación bancaria en Chile y cómo se tuvieron que hacer distintas modificaciones hasta lograr que justamente el régimen cubano pudiera endeudarse en Chile para la compra de alimentos para los cubanos. Lo hizo el expresidente Ahlgün como un gesto, ¿no es cierto?, al pueblo cubano, enviándole una carta al entonces presidente Fidel Castro y le dice: este es un gesto que lo que busca también es dar una señal de respaldo y solidaridad al pueblo cubano y también una expresión del deseo de Chile que el gobierno cubano pueda ir generando políticas de mayor integración, de mayor paz y de más integración a todas las fuerzas políticas. Es decir, junto con solidarizar concretamente con el pueblo cubano, permitiéndole al gobierno endeudarse en Chile para la compra de alimentos, el expresidente Patricio Ahlgün le pide también, ¿no es cierto?, con sutileza, pero con firmeza también a Castro, de que se pueda abrir más espacios para el pluralismo político y el respeto a los derechos de las personas en Cuba. Ese mismo presidente que en su momento hizo lo imposible para poder solidarizar con el pueblo cubano y le permite esto al gobierno de Fidel Castro, entonces hoy día el hermano Raúl Castro le niega el ingreso a Mariana Ahlgün para poder recibir un reconocimiento en nombre de su padre fallecido. Esas cosas a nuestro parecer nos parecen intolerables. Y cuando uno ve algunas reacciones, puede uno tener diferencias, puede discrepar políticamente y es muy legítimo con el pensamiento de Mariana Ahlgün, están todos en su derecho, pero pretender justificar este acto de intolerancia, de autoritarismo, de que por pensar distinto se le niega la posibilidad de entrar a un país, me parece simplemente inaceptable. Y creo que algunos entonces que son
los que levantan las banderas de la democracia, de los derechos humanos permanentemente, no pueden quedarse callados ante esta situación. Y yo los invito, yo quiero invitar derechamente al Partido Comunista que institucionalmente también tenga un gesto y que condene efectivamente esta decisión del gobierno de Cuba. Bueno, hay un militante comunista que lo hizo, que es Daniel Núñez, que rompió el silencio, digamos, del partido, es uno de los pocos que ha hablado hasta ahora, y dijo que a él le parecía que era un acto de provocación de Mariana Elwin de ir a recibir este premio a Cuba. Esos son los mismos argumentos que tenía la derecha para poder justificar el que los compatriotas, ¿no es cierto?, no pudieran volver del exilio. De que efectivamente se encarcelara políticamente por pensar distinto en la dictadura militar acá en Chile. Yo lamento que el diputado Daniel Núñez utilice los mismos argumentos que utilizaba la derecha para poder justificar la violación de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet cuando se trata de Cuba. Ahora Jaime Quintana decía que esto era un viaje privado, que no había que hacer de esto un conflicto diplomático entre dos países. Bueno, no es precisamente comunista, por eso lo quería traer a colación. Pero mire, aquí están todas estas ambigüedades. Jaime Quintana podrá tener diferencias políticas, pero a mí me parece que él ha demostrado estos sesgos autoritarios, esto de la retroexcavadora, ¿no sé, todas estas cosas donde parece que el pensar distinto no es tolerable. Aquí a mí me parece que cualquier compatriota, aunque sea en un viaje privado, pero que va a recibir un reconocimiento que se le entrega a un expresidente de la República de Chile, al presidente de la transición, y no se le permite recibir ese reconocimiento porque se le niega el ingreso al país, a mí me parece que efectivamente es un acto de agravio no solo personal a Mariana Elwin, no solo a la familia del expresidente, sino que a todos los chilenos. Ese reconocimiento se le entregaba al expresidente Patricio Elwin, expresidente de la República de Chile, el presidente de la recuperación de la democracia, y por lo tanto a mí me parece que Jaime Quintana está absolutamente equivocado en su apreciación y en su opinión, y como ya lo hemos escuchado en varias oportunidades, más bien tiende a alinearse con el Partido Comunista que con posiciones que sean más claras en materia de defensa de los derechos humanos y de las libertades. ¿Está de acuerdo con quienes plantean que este hecho, la más beneficiada, que la que va a salir más beneficiada es Carolina Goich, porque precisamente va a tener a la democracia cristiana alineada detrás de ella, le permite, digamos, mostrarse mediáticamente? Hoy la veíamos en la reunión ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y además le permitía marcar diferencias precisamente con el resto del bloque. Bueno, yo creo que quien hace que esto de alguna manera lo pueda capitalizar Carolina Goich son nuestros aliados, o algunos de nuestros aliados, porque la mayoría tenía una posición clara de solidaridad. Yo quiero reconocer y valorar eso, pero aquellos que guardan silencio o aquellos que pretenden justificar eso, naturalmente que se desnudan, ¿no es cierto? Y por lo tanto dejan ver las diferencias que tenemos en estas materias. Tenemos cosas en las que tenemos coincidencia, pero en estos temas tenemos diferencias dentro de la coalición, y creo que desde ese punto de vista a nuestro país le hace falta, ¿ya?, dentro de la centroizquierda, un liderazgo con las características de Carolina Goich, un liderazgo claro desde el punto de vista de su conducta, de su actitud, de su mensaje, que ha logrado generar un respaldo absoluto, transversal dentro de la democracia cristiana, sin transear con ninguno de los grupos internos, ¿ya? Con ninguno consultó, con ninguno negoció el plantearse como candidata presidencial, sino que efectivamente a partir de la petición de los presidentes regionales, ella rompe esquemas y hace que la democracia cristiana se ponga detrás de ella. La misma presidenta del partido que pidió perdón para el funeral de don Patricio Elwin por las malas prácticas, pero no solo pidió perdón ahí, sino que después, cuando tuvo que decidir si llevaba o no por la democracia cristiana al alcalde de la comuna más importante de Chile desde el punto de vista electoral, la comuna de Maipú, dijo, él no va por la democracia cristiana porque está con acusaciones de corrupción. Y lo sacó de la plantilla de la democracia cristiana. Fue como independiente y la democracia cristiana llevó otro candidato, a Freddy Campuzano. Perdimos la municipalidad, pero realmente hay que estar disponible a perder poder político para ganar en credibilidad si queremos realmente recuperar la confianza de la gente. Eso es lo que ha hecho que Carolina Goich aparezca como un liderazgo cercano, creíble, que aglutina, que toma decisiones difíciles, que es un recambio también. Mire, ella ya menos de un año es presidenta del partido. Tomó un partido en el suelo después de la presidencia de Jorge Pizarro y lo ha ido reposesionando. Y creo que eso da cuenta que ella tiene también la capacidad política, pero además tiene la capacidad de poder enfrentar la política con nuevas prácticas, no solo un rostro nuevo, sino que nuevas prácticas, nuevas maneras de entender, de hacer política. Y eso creo que le da
una capacidad de crecimiento enorme. Y por eso creo que es una buena noticia no solo para la democracia cristiana, es una buena noticia para el país, es una buena noticia para la centroizquierda, que haya tomado la decisión de, en un momento difícil, ¿no es cierto?, poner su capital político a disposición. Dice, mire, hay que cuidarla, ¿por qué no dejamos para más adelante? ¿Para qué se va a arriesgar? Mire, esa cosa con la calculadora es la que yo creo que a la gente la tiene distante de la política. Lo que genera mística es justamente estar disponible, actuar por convicción y no por conveniencia, como lo ha hecho Carolina Goich, asumiendo este desafío presidencial. Ahora, hay una tarea pendiente de Carolina Goich, y es que de aquí al 11 de marzo tiene que convencer a todo el partido de ir a una primaria y no a la primera vuelta. Hay un grupo que tiene bastante poder, digamos, o connotación dentro del partido, que plantea la primera vuelta, entre ellas Mariana Aylwin. Sí, no, yo no veo... Yo quiero discrepar si tiene tanto poder, tiene más bien repercusión en los medios de comunicación, pero yo creo que, mire, son dos alternativas, ¿eh? Y yo creo que lo importante acá, que no lo tienen los otros partidos, es que no hay discusión respecto de la candidatura. Otros están, mire, que sí, que este, que esto otro, cómo lo vamos a resolver. Están todos enredados en definir el candidato. Nosotros no tenemos ninguna duda en lo esencial. Tenemos candidata, yo creo que la Junta Nacional, de ese punto de vista, va a ser más bien un rito, la proclamación de que una Goich, nadie pone en duda que ella es nuestra candidata presidencial. El tema del procedimiento es accesorio. Lo primero que tenemos que definir en esa Junta es tener claro la propuesta, el mensaje, el para qué. Ya tenemos liderazgo que tiene las características, las virtudes, que a mi juicio son las apropiadas para el momento político. Lo importante es que seamos capaces de también tener el mensaje. El mensaje, el para qué. Y el procedimiento no es necesario que quede resuelto ahí. Porque si vamos a una primaria, esa primaria, como lo ha dicho Carolina Goich, yo entiendo, tienen que ser dentro del marco de una coalición. Y ella misma ha dicho que no puede ser la misma coalición que tenemos hasta ahora. Ha hablado de una coalición 2.0, una coalición, ¿no es cierto?, que tenga que tener objetivos distintos, que tenga que tener una manera de relacionarse distinta. No podemos continuar con lo que ha ocurrido con la nueva mayoría en este tiempo, y que además, si es que no tiene por qué ni siquiera ser con los mismos miembros que tenemos ahora. Ni siquiera sabemos qué partidos van a existir legalmente aquí a la primaria, y por lo tanto tomar una definición de participar en la primaria de una coalición donde todavía esa coalición no existe, no está definida, ni siquiera sabemos si van a existir legalmente los partidos que hoy día forman parte de la nueva mayoría, a mí me parece que es inentendible. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, la democracia cristiana aspira a tener un candidato dentro de la centroizquierda. Si logramos tener efectivamente esa coalición con un pacto programático y con un pacto parlamentario, participaremos en las primarias, trabajemos para eso, es una responsabilidad de todos los partidos. Si no es posible tener esa coalición, si no ocurre lo mismo que nos ocurrió para la negociación municipal, que fue realmente un desastre la negociación y lograr acuerdos, bueno, nos van a obligar a llegar a primera vuelta. Nos van a obligar a llegar a primera vuelta. Entonces yo creo que definir hoy día el procedimiento cuando hay tantas incógnitas por resolver es un error. ¿Aspiramos a que sean primarias? Sí. Y si que no se dan las condiciones, tendremos que ir a primera vuelta. Esa coalición 2.0 de la que usted habla, todas las señales que se dan es sin el Partido Comunista. Mire, yo creo que eso es lo menos relevante. ¿Ya? A mí más me interesa. Es que es relevante porque por la misma diferencia que estamos viendo a propósito del caso de Mariana Aylwin. Es que lo importante, lo que tiene que definir quiénes quedan dentro o fuera, es el para qué y el cómo. ¿Ah? El para qué, o sea, qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Y cómo queremos hacerlo. Porque podemos estar de acuerdo en el qué, pero si algunos creen que eso se puede hacer sobre la base de estas teorías de la retroexcavadora, de la aplanadora, sin diálogo, con improvisación, a mata caballo, y que muchas veces hay problemas de gestión y que terminamos con reformas que están bien intencionadas, bien orientadas, pero que al final la ciudadanía no termina valorándolas por los problemas de implementación de las mismas. Bueno, yo creo que eso no lo podemos seguir repitiendo. Entonces, si es que algunos ¿ya? No están de acuerdo en eso, bueno, no formarán parte de esta nueva coalición. Pero para eso, el ordenador, a mi juicio, no tiene que ser quién le integre, sino que el ordenador tiene que ser el para qué y el cómo, y ahí veremos quiénes están disponibles a suscribir este contrato político. Es que es lo mismo que se decía de la nueva mayoría en los primeros días de la nueva mayoría. Por eso se lo planteaba así. Por eso que tenemos que cambiarlo. A veces hemos visto efectivamente problemas con el partido, pero también con otros partidos. Yo creo que aquí yo por lo menos no soy dogmático, ¿ya? No creo que los problemas se resuelvan si sale el Partido Comunista, ¿ya? Y que simplemente que ese sea todo el problema. No creo que sea así, ni que se mantengan los problemas porque se mantenga el Partido Comunista. Yo creo que esa es una discusión que puede ser muy atractiva comunicacionalmente, pero la política tiene más complejidades que eso, y por lo tanto yo creo que la discusión es mucho más profunda, ¿ya?
es mucho más profunda y tenemos que ponernos de acuerdo en cosas más sustantivas que simplemente la integración de esa nueva coalición. Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias.